Y nosotros ya saludamos a Miriam Bregman, que tiene la amabilidad de venirse a los estudios de Futurock, diputada nacional, mandato cumplido, podemos decir. Sí. Militante. Militante del Frente de Izquierda. Más sencillo. Perfecto, está bien, y más abarcativo también. Sí. Perfecto. Bueno, tengo tanto por charlar. Apa. Pero quiero empezar por Además, tiene un aspecto de tribunal los tres ahí, Sí, ¿no? sí. Como mirándome. Vamos a juzgar. Me dan un poco de... Yo estoy como bastante vos preocupada. estás conmigo, Yo mi soy abogada de tu lado. defensora, se las presento. No, quizás al revés. Me parece que vos vas a estar mejor con la experiencia. Sí, te comes unos cuantos años, Miriam. No. Te va por salvar. Bueno, quiero empezar por la novedad, si se quiere, del fin de semana, que tiene que ver con el lanzamiento de Las Fuerzas del Cielo. ¿Qué te pareció? Muchos dicen, no, fuegos artificiales, no sé qué, es para tanto, no es para tanto. ¿Cómo lo ves vos? Como lo veo. Me guardo los epítetos. Todo está más fácil si tenés tu propio cielo, ¿no? Y bueno, se están armando el propio. Porque hay una discusión si son un grupo de salames o te tienen que generar un grado de preocupación. Me parece que la biblioteca se divide al medio entre esas dos cosas. Probablemente haya una intersección en esa biblioteca. A mí me empieza a preocupar en el momento que son funcionarios públicos. Yo realmente soy muy respetuosa de la libertad de expresión, no estoy de acuerdo con criminalizar discursos políticos, no estoy de acuerdo con criminalizar opiniones, no me parece lo mismo un hecho que una opinión, no me parece lo mismo un hecho que lo que dicen en una arenga, en un escenario muy feo, con aspecto fascistoide. Todo eso me parece espantoso. Hay un elemento que me preocupa de todo eso, yo de hecho lo repudié, pero hay un elemento que me preocupa particularmente, que es esto del cruce ya con funcionarios públicos. Porque la Argentina tiene una historia triste, en ese sentido preocupante, grave, no grave para todos, sino graves precisamente para los trabajadores y los movimientos populares, que es esto de los grupos paraestatales. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. En un país donde existió la Liga Patriótica, en un país donde existió la AAA, que funcionarios públicos tomen ese discurso y se declaren brazo armado, me agrega un grado de preocupación que no lo tendría si fuesen gente que dice pavadas en una plaza. Me parece que ahí hay un elemento. Yo lo que opinaba es que Milei tiene que aclarar qué quiere decir. Él es el presidente de la nación, él tiene que aclarar qué quiere decir que va a tener un brazo armado paraestatal. Evidentemente no es lo que ha ocurrido, pero mi grado de preocupación está puesto ahí, más allá que después ya si empezás a mirar los personajes, no sé ni quiénes son, no sé, me dicen Gordo, Danan, no sé si es la misma persona, son distintos. No. Yo lo aprendí hace poco. Sé igual. que todos me atacan en las redes y me dicen cosas muy feas, pero después no sé diferenciar, por suerte, pues tampoco vamos a perder tiempo en nuestras vidas en conocer esos personajes tristes, ¿no? Porque no es gente que le aporte nada a nuestro país, pero sí que hay un elemento ahí en esto que te digo de varios son funcionarios, entonces ahí me parece un poco más preocupante. Se abrió una discusión un poco, no solo por la descripción de brazo armado, de la libertad avanza, sino también por el uso de cierta simbología, ¿no? Las banderas colgadas, que todo remite como a ciertos autoritarismos, fascismos que conocemos, si el gobierno de Milei es efectivamente fascista o no. No es fascista por las características que tiene. Ahora, que haya ideas de ultraderecha y que le gusten alguna de esas ideas, obviamente que puede ser. Me parece que acá se usa la categoría fascista muy rápido y no es fascista quien quiere, sino quien puede. A mí siempre me preocupa más qué reacción frente a eso. ¿Qué reacción frente a eso? Porque es un gobierno ultraderecha que avanza, y estamos todo el tiempo discutiendo las formas y cada vez se va perdiendo más la discusión de para qué contenido es toda esa forma, porque claro, para entretenerte tenés un montón, te discuten, no sé, encima se la agarraron con algunos de mis libros favoritos, tengo una bronca, me encanta Come Tierra, es de las mejores cosas que leí en muchísimo tiempo. Yo hoy le agregaba que no lean el de Claudia Piñeiro, que se llama Un comunista en calzoncillo, porque se mueren, imagínate, comunista y en calzoncillo, terrible o no, a prohibirlo. Claudia Piñeiro, claro, pues son medios brutitos, ¿no? ¿Viste? No leyeron los libros, dicen cualquier cosa. ¿Y qué reacción? Porque recién decía, claro,
lo que importa es, bueno, cómo se reacciona Claro. eso, cómo ves lo que se genera como respuesta, cómo estás Y viendo. a mí me parece que por un lado está muy bien la respuesta que dan escritores, escritoras de defender a Cometierra, la China Iron. En general, digo, Otro más allá de libro lo... maravilloso, no sé. Sí. De verdad, son de los que más me gustan que he leído en los últimos años. Pero eso es una cosa, lo que hacen los intelectuales o las intelectuales escritoras para reivindicar esos libros. Ahora, si vos en el medio de semejante ajuste feroz, de semejante ataque feroz, solamente te quedás discutiendo la forma, los dichos, las barbaridades, hay un problema. Lo pienso en relación a lo del presupuesto, ¿no? Que es el tema del día. ¿Me decís que los radicales no pueden hacer nada más por defender la universidad pública? Lo pregunto al revés. ¿En serio? ¿Es todo lo que pueden hacer es eso? ¿No pueden hacer nada más? ¿Eso que sería? ¿Firmar un dictamen de minoría? Como... No, las movilizaciones que se hicieron que fueron impresionantes, es decir, que cuando se convocó a la población, los estudiantes, quienes se solidarizan con la lucha por la universidad pública, muchos que jamás ni van a ir a la universidad ni tienen expectativas de hacerlo, pero lo sienten como una conquista social, como una conquista de nuestro pueblo, tener una universidad pública. Sí, o que sueñan que sus hijos sí puedan hacerlo. Sí, yo creo que a veces ni eso, ¿sabes? Creo que a veces es la defensa de algo que se sabe que se conquistó, que se peleó, que se defendió. Que es algo bueno para la sociedad. Claro, que lo atacó Onganía y se defendió. Que si vos tenés buenos médicos egresados de la universidad pública, vas a estar mejor cuando vayas a la salita del barrio y te atienda uno de esos médicos. Porque la visión de estos tipos es increíble, ¿viste? Es tanto se salva cada uno, el individualismo, para avanzar tenés que pisarle la cabeza al costado, que llegan a conclusiones un poco exóticas. Pero creo que ahí hay una pregunta. La segunda pregunta, se está tratando el presupuesto, se aprobó la ley bases que tiene un ataque como pocas veces se vio a la legislación laboral. El peronismo que dirige el 80% de los sindicatos de este país, ¿no puede ser nada más? Entonces, me parece que hay una discusión muy fuerte alrededor de las formas que adquiere el gobierno y todo, pero no le veo tanta fortaleza al propio gobierno, por lo que vos me preguntabas, no le veo tanta fortaleza al propio gobierno como ausencia de ganas de enfrentarlo en el resto. O sea, ¿qué hay detrás para vos, entonces, de este movimiento del gobierno nacional de decir no vamos a votar el presupuesto y del enojo de los radicales y otros diputados por la supuesta extorsión del gobierno nacional? Mira, yo no lo sé qué hay. No sé cuánto están todos de acuerdo en que siga gobernando sin un presupuesto, no lo sé. Me gustaría ver qué hacen los próximos días, si efectivamente el jueves se sientan todos y tiran abajo los DNU, incluido el DNU 70. Quiero ver qué hacen, ¿viste? Porque la verdad que estuve ahí adentro mucho tiempo y ya sé diferenciar muy bien lo que se dice en los medios de lo que después pasa ahí. Ya como que aprendí que son dos realidades que no siempre se conectan. Pero de lo que estoy segura es de lo que debería hacerse. De lo que debería hacerse. Entonces, también con este aspecto de amenazar con bandas, fachas y qué sé yo. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nos van a poder pegar, que nos van a poder golpear a la calle, que nos van a poder atacar? Me parece a mí que hay que empezar a pensar un poco por fuera de la espuma que genera el propio gobierno y empezar a hablarle al que de verdad la está pasando mal, al que de verdad hasta votó a Milei porque la venía pasando muy mal, que es la misma discusión de Trump en Estados Unidos, ¿no? ¿Viste? Y ganó Trump de nuevo. Bueno, pero ¿qué pasó con el gobierno de Biden para que vuelva a ganar Trump? Sí. ¿Y a quiénes le habló Trump? Exacto. Digo, apuntando hacia el laburante y demás. Ahora... y te puedo decir una cosa de eso. Sí. ¿A quién le habló Trump y cuánto el Partido Demócrata adoptó la agenda de Trump? Ah, no, claro. Ojo con eso, porque ese elemento también sirve para pensar la política Sí, argentina. sí, sí. Cuando vos le empezás a conceder en todos los sentidos comunes y empezás a discutir déficit cero, ahora ya déficit cero es como algo que está y bueno, pero ¿cómo se logra? Puedo subir presupuesto para educación, pero hay que bajar jubilaciones porque el déficit cero. No hay que discutir hambre cero. Pibes con hambre cero, ese no debería ser nuestro parámetro. ¿Por qué la discusión está puesta en déficit cero? Y porque se logró el consenso de que con altos niveles de déficit y con los desequilibrios Emisión. económicos se genera un síntoma que es el inflacionario que afecta a todos. Entonces yo creo que ahí Bueno, sí, pero vos le ves fueron- la campaña, si Massa, Patricia Burrich y Milei más o menos coincidían los Sí. tres en que había que bajar el déficit. Bueno, lo escucho al vice de Massa, Rubinstein, Sí. y
Yo digo, pero menos mal que lo dijo ahora y no antes del balotaje, porque si no ganaba el balotaje por 70-30 Milei, porque le concede absolutamente todo en el programa económico. Hoy se cumple un año de ese balotaje, Sí. del triunfo de Javier Milei Sí. frente a Sergio Massa. Un recorrido de todo esto. ¿Te sorprendió el nivel de avance desde lo político tal vez? ¿No te sorprende? ¿Te sorprende tal vez sí la actitud de algunos gobernadores? ¿Qué de Qué todo? pregunta Bueno, difícil. los sindicatos, me decías recién, ¿no? Es que uno nunca quiere pensar que va a ser así, ¿no? Nunca querés pensar, che, voy a salir a pelear contra la ley base, va a estar la izquierda, algunas organizaciones y el resto no va a aparecer. No querés pensar, che, todo esto picante de Twitter después no aparecen en la calle. Uno tiende a pensar, bueno, vamos a lograr más fortaleza. Por eso no sé si sé la respuesta de me sorprendió o no me sorprendió. Yo había sido diputada cuando fue el gobierno de Macri, cuando ganó Macri, y fue como muy automático, ¿viste? De un día para otro, track. Dijo Emilio Monzó, los gobernadores se pintaron de amarillo. Una frase que me quedó grabada, está buena. Se pintaron de amarillo, entonces los gobernadores empezaron a desprenderse del peronismo, se pasaron a negociar con Macri, se abrió el bloque de Sergio Massa, se pasaron con Macri, fue Massa Dao. Bocio. Uy, lo de Bocio. También, que rompe el Frente para la Victoria al toque. Al toque. Esta vez me parece que fue distinto, porque se conservó un nivel discursivo un poco más contrario al gobierno, también el gobierno de Milei es un poco más recargado aún que Sí, lo claro. nefasto que fue el de Macri, pero a la vez, si vos vas mirando, se van desgranando del mismo modo. A ver. Mira, escribí una nota que creo que fue publicada hoy, muy buena, Jessica Calcaño en La Izquierda Diario, le recomiendo que la busquen y la vean porque es un trabajo de hormiguita, de ver de quién fueron candidatos, porque muchos fueron candidatos a la lista de Grabois y a la de Massa incluso. ¿Y cómo se van desgranando? Mira, salteños, un gran aliado de Sergio Massa, el gobernador de Salta, amigos, se mostraban siempre, se pasaron con el gobierno. Misioneros, tucumanos. Y después tenés en votaciones particulares, catamarqueño, Catamarca, sí. sanjuanino. Vos empezás a mirar, y ni que hablar con el blanqueo, que en el Senado levantaron la mano todo, porque todo gobierno tiene derecho a tener un blanqueo. Díganme ese derecho constitucional dónde está, porque yo no lo conozco, porque este gobierno que está haciendo el ajuste feroz, encima lo tenés que ayudar consiguiéndole dólares que pueden provenir de las actividades más ilícitas que se les ocurra, porque prácticamente no hay control. Le dejo hacer el cuentito de que quiere combatir el narcotráfico Patricia Bullrich y le doy un blanqueo para que legalicen toda la plata del narco. Y después me horrorizo por lo que pasa en Rosario. Pero bueno, paréntesis, porque ese tema en particular, es para hablar un día entero de para qué sirven esos blanqueos, quiénes usan esos blanqueos. Encima te llegaba por mi Argentina un aviso, tenés tiempo para blanquear. ¿Me estás jodiendo? ¿Qué querés que blanquee? No es por acá el avisito. Claro. Sí, lo que tienen que blanquear. No los estamos millones, acá, Argentina, no estamos pero acá. No están en mi Argentina. Entonces, me parece que hay un desgranamiento que en los radicales es muy notorio, ¿no? Porque se pusieron la peluca, la patilla, y ya le decimos radicales con peluca. Pero Javier Milei viene gobernando no solo con radicales con peluca. Con el agregado de que el pasado 30 de octubre Milei le dice a Alfonsín golpista con radicales allí presentes, y lo máximo que se obtuvo fue un tuit en repudio y un gobernador como el de la provincia de Corrientes que dice, bueno, forma parte de la frescura de... Sí, del como un presidente síndrome de la Nación. Estocolmo, ¿no? ¿Pero por qué Eso. logra eso? ¿Por qué Milei logra ese síndrome de Estocolmo? Mira, yo creo que entre los sentidos comunes que hablábamos antes, hay uno que venía estando muy instalado, que Milei, como siempre hace la derecha, lo explota hasta el final, lo lleva hasta el final, hasta el paroxismo, pero que se venía instalando desde hace tiempo en las fuerzas políticas tradicionales, que es que algún ajuste había que hacer. Sí. Esa frase yo la he escuchado de los más diversos sectores, incluso algunos que se dicen populares. Algún ajuste había que hacer. Cuando vos te dicen algún ajuste había que hacer y no te dicen hay que romper con el fondo, que sería un gran ajuste para hacer en la Argentina, que se corte esa sangría en esa deuda ilegal y legítima que nos dejó Macri con el fondo, te están creando un sentido común donde, bueno, acá se nos fue un poco la mano, se dedicó mucho a políticas de género, se dedicó mucho a la educación, se dedicó mucho... Y eso es falso. Eso es falso. Por eso gana Milei.
Porque Milei te dice, la casta política la despilfarra, la casta política se la lleva toda, la casta política, bla, 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 bleta. Entonces vos enfocó muy bien el enemigo en la dirigencia política, no en sus gerentes, en sus mandantes, que serían los dueños de todas las cosas, diría Rodolfo Walsh, que serían los grandes empresarios, el Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Enfocó el odio ahí y lo capitalizó él, porque él es el que más ajuste te proponía. Si vos ponés el sentido común de algún ajuste hace falta, viene uno que te dice voy a ajustar todo, y andaba con la motosierra. Entonces no te podés hacer el inocente después cuando esas cosas tienen consecuencias. A mí otra que me preocupa siempre, por eso la nombro, es la idea de, bueno, pero no se nos fue la mano con tanto feminismo, tanto darle tanto lugar a las mujeres. Ojo, que después ves las consecuencias de eso. Milei recorta todas las políticas de género, te recorta hasta la línea para llamar por teléfono. Bueno, pero vos sentaste un sentido común de que se te había ido la mano, que el ministerio no sé qué. La semana pasada en Naciones Unidas, el único país que vota... La vergüenza. En contra de prevenir abstuvo, ¿no? Siempre decimos la violencia contra las mujeres y niños. Y la izquierda rusa en este torbellino de este año, Sí. porque yo lo que veo que es que todos los partidos más o menos quedaron como medio culo para el norte, no sé cómo se dice. Sí, está Con bien la dicho. izquierda... Una metáfora que se Bueno, entiende. con la izquierda pasó lo mismo, hubo alguna reorganización, hay debates, ¿cómo quedaron después de la elección y después de la victoria de Milei? Mirá, nosotros quedamos en un lugar complejo, porque quedamos con lo mismo que dijimos siempre, que había que salir a enfrentar este ajuste. Salimos desde el 20 de diciembre, nos comimos causas, hasta yo tengo una causa por haber participado de esa movilización, y empezó una cacería también sobre las organizaciones sociales y piqueteras particularmente, e ideológica más en general también contra la izquierda. Salen solo, casi les gusta que les peguen. Yo he escuchado decir barbaridades de gente que con tal de no luchar, de no hacerse cargo que este gobierno se lo enfrenta en la calle o no lo vas a derrotar, que nos cargaba a la izquierda todas las culpas. Pero eso es por arriba. Yo por abajo noto exactamente lo contrario y te lo digo sinceramente, y si querés salimos a dar una vuelta a la calle conmigo. La gente te agradece que hayas peleado, que estés en la calle, que acompañes las peleas. Porque hay muchas peleas, no es que por abajo no pasa nada, hay pelea en el sector de salud, hay, bueno, la lucha universitaria o de la educación por ahí es más conocido. Hubo huelgas docentes enormes en muchas provincias, en Neuquén, en Misiones. ¿Y qué pasó con todo eso? No es que no hubo disposición a la lucha, porque pensemos nada más que Milei hizo una buena elección, pero Massa sacó el 44% de los votos. No es que toda la población se fue detrás de Milei. Un 44% es casi la mitad de la población diciendo esto no me gusta, no quiero, que a medida de que Milei empezó a gobernar, ese rechazo se reafirmó. Se reafirmó. Entonces, no es que vos no tenés plafón para pelear, no es que no tenés... Y de la izquierda estamos haciendo un esfuerzo muy grande porque esa capitalización que hizo la derecha no vuelva a generar nuevas frustraciones. Yo escuchaba el discurso de Cristina el otro día, o lo leía, mejor dicho, en Santiago del Estero. Santiago del Estero, que vuelve con un frente. Eso ya me lo prometiste, se llamó Unión por la Patria, lo pusiste a Alberto Fernández. La frente de todos primero. Frente de todos primero. Claro. Después de vino la Unión por la Patria. Pero no es un problema de sectarismo lo que tuvieron, ¿viste? Porque, Cristina, el dedo. Yo no la veo que el problema de Cristina Kirchner haya sido el sectarismo. Metió desde Victoria Donda, Pino Solana, Juan Grabois. Prácticamente afuera no quedó nada. Y te la pusiste en Miriam la Bregman quedó afuera. Sí. Pero ¿cómo hace Miriam Y te Bregman? la pusiste Y Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Como y te la pusiste. Pichetto fue, vino, es como que y un poco de bueno, todo. vos verdad que nunca cruzaste esa. Y te la pusiste en la pera. Entonces no hay un problema de unidad, ¿viste? Después cuando fueron las elecciones en Francia, decían, hay que hacer como en Francia. Mira qué bien Mélenchon. El cordón. Pumba, el cordón sanitario. Claro, Y en Estados Unidos también se instaló la teoría del cordón sanitario. Que haciendo un gran cordón sanitario, bajando todas las banderas, porque Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, todos tuvieron que taparse la nariz y salir a decir Kamala, bueno, no es tan mala como Trump, ¿viste? Porque ya llegamos a esos niveles. Era esa la campaña, no soy Trump. Sí. Era, Bueno, sí. La campaña es bueno, pero no soy Trump. Pero ustedes son muy guerreristas, bueno, pero no soy Trump. Pero hay un genocidio en Gaza, bueno, pero no soy Trump. Y
No resulta eso, no resulta porque los pueblos vienen sufriendo hace mucho tiempo, porque este capitalismo está en una etapa feroz, donde hambrea a las mayorías populares, donde cada vez tenés peores trabajos, donde cada uno vive peor que sus padres y mucho peor que sus abuelos, y lo podemos reflejar, creo, no los conozco tanto a ustedes, pero si nos ponemos a contar anécdotas, lo podríamos, ¿no? Compartirlo. Después. O sea, habría que radicalizar para la izquierda. Si los partidos que van ganando en algunos países del mundo, acá en Estados Unidos, en Alemania, se van radicalizando a la derecha, la opción sería radicalizar la agenda a la izquierda lo más que se pueda. Mira, yo te digo, igual no es que en todos lados ganas la derecha. No, hay una no, tendencia, esos un que crecimiento, sí, pero sí. viste, cuando miro América México. Latina, Luna, Obvio, México, sí, obvio. Petro. Sí. Bueno, pero hay Boric, una- no, hay es que- una- no, bueno, porque también exageramos un poquito. Sí, pero existe esa ola. Van a la derecha para justificar la teoría del El ajuste. el cerco sanitario. Entonces, No, pero existen en muchos países lo que hay y que cuestionar son las bases de este sistema que están llevando a esto. Es lo que te digo. ¿Por qué el debate está puesto en déficit cero y no en hambre cero? ¿Por qué? Pero perdón, Porque mira, esa es la ¿te puedo preguntar discusión. algo? Que quizá, te lo pregunto de verdad. O sea, porque yo a veces veo las banderas del Yo fui trosca, te cuento. O sea, hablo desde ahí, ¿no? Después me vine en peronista. Y yo a veces veo que la bandera es ir en contra del capitalismo. Y yo soy más de la política de, no porque lo crea, sino porque quizá me venció el mundo. Es más fácil ver el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces, Sí. no sé, a vos no te pasa eso. Yo siento que No, vos de yo te fondo aconsejo seguís- que mires las noticias del día de hoy, lo que está pasando el guerrerismo, cómo se incrementó en estas horas en la guerra entre Ucrania. Ucrania Y y Rusia, Claro. el militarismo en Europa. Eso es el capitalismo. Claro, por eso. El problema es que te separan lo que es el capitalismo de lo que es el propio sistema. Pero las democracias liberales, ¿qué tienen para ofrecer? ¿Por qué gana Trump? Porque el Partido Demócrata se atalona en las democracias defender la democracia liberal, y la gente dice, sí, pero yo te podría vivir así. por No eso va. mi pregunta era si hay que radicalizar la Claro, ¿cuál agenda es la para... alternativa? Ah, Sí, tal vez yo no lo llamo radicalizar la agenda. Lo que creo que hay que proponer un programa que permita salir de esta crisis sin que las consecuencias, una vez más, las paguen las mayorías populares. Claro. Milei te dice, vamos a insertarnos en el mundo, mientras el mundo es esto. Mientras el mundo tiene para ofrecerte entiendo. más y ahí la pregunta miseria, es por más qué, guerra, por qué hay más una gran milita- parte de la sociedad que no se ve seducida por esas el ideas. Si yo anticapitalismo. supiese Pero- esa respuesta, no estaría charlando. Claro, serías primer ministra. Sería primer ministra de Gran Bretaña. del Soviet Supremo de no sé dónde. Pero, claro, no. Mira, es muy difícil contestarlo, no te voy a mentir. Yo no Claro. es que uno. Además, no, yo no quiero tener la respuesta a todo. Quiero que la Obvio. construyamos Obvio, entre obvio. todos. Quiero que la construyamos entre todos. Quiero que construyamos esa fuerza política que desde abajo dé pelea por cuestionar las bases de este sistema. Y engancho con lo que vos decías, porque no es que yo lo digo así, me tiro en un café y hasta que esto no pase, yo no vuelvo. No, en cada pelea, luchar siempre sirve. Luchar siempre sirve, y por eso nosotros acompañamos las peleas de la educación, nos vas a ver en todas. Pero si yo me pongo a pensar de fondo, el capitalismo es un sistema cada vez más decadente, que este es lo que tiene para ofrecer. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy repetitivo, pero nunca encuentro uno que me conmueva más a mí misma. El 30% de la comida que se produce en el mundo se tira. Y los pibes no tienen para comer. Decime algo más más irracional. Si no discutimos esas irracionalidades, sería muy difícil. Y es lo que viene pasando. Por eso gana un gobierno de derecha como el de Macri, viene un gobierno que se promete más progresista, con ciertas concesiones a las mayorías populares, fracasa. Y viene otro peor, entonces o rompemos ese círculo y empezamos a discutir en serio qué fuerza política tenemos que construir, cómo recuperar los sindicatos para que los sindicatos no sean lo que estamos viendo hoy en su mayoría, no todos, obvio, o las direcciones sindicales de las cúpulas sindicales no sean, para que las universidades de verdad tengan la expresión democrática de la base de los estudiantes, que yo cuando me cuentan las anécdotas, tuve muchas actividades con estudiantes en estos días, además hemos ganado varios centros de estudiantes en las últimas semanas, no lo digo desde un lugar de queja, pero me parece que hace falta mucho más.
Yo me siento como en los 90 con las anécdotas que me cuentan. Cuando vine a estudiar a la ciudad de Buenos Aires y si comía no podía ir en colectivo al CBC. Si iba en colectivo al CBC, ese día el Guaymallén de cena, como dice la canción, porque no te quedaba otra. Creo que eran 3 por $1, no me acuerdo cuándo era que estaban. Ustedes son mucho Depende más... de la época. Ustedes son depende más de la chicos que época. yo. Pero era eso, la canción refleja bien que era lo que tenías cuando salías de la facultad, porque si habías pagado el pasaje, y los pibes vuelven a estudiar así hoy. ¿Y por qué? ¿Por qué en un país que es productor de alimentos eso? ¿Por qué en un país que es productor de energía pagás la luz y el gas lo que la tenés que pagar? ¿Cómo puede ser que las privatizaciones de los 90 sigan en su mayoría en pie? ¿Cómo? Que alguien me explique. Cuando pusieron un diputrucho para votarlas, porque a veces nos olvidamos, ¿viste? Nos asustamos por cosas que pasan ahora. Bueno, sepa la juventud que escucha este Eso es programa cierto. que una vez pasó un señor, se sentó en una banca y votó porque le faltaba un diputado. Y nadie se listo, enteró. y no pasa Algo que podría nada. ocurrir tranquilamente esta semana. Tranquilamente. Nos O sea, queda- Lemoine no es todo. No, Hubo claro, diputrucho. claro, hay una historia ahí. Nos queda muy poco tiempo de verdad, pero no quiero dejar de preguntarte Sí. por tus expresiones respecto al fallo a Cristina, al fallo contra Cristina de la Sí. semana pasada. Sí. Fuiste tal vez por fuera del esquema peronismo, kirchnerismo, de las pocas dirigentes políticos que salieron a repudiar lo que había ocurrido. ¿Por qué? Pues lo Sí. analizás desde el punto de vista jurídico, político, pues te atrapa desde los dos No, lugares. desde los principios y de los valores que siempre defiendo, que el primero es la coherencia. Y para mí es un avance antidemocrático total ese fallo. Y todo avance antidemocrático termina reportando en un ataque al pueblo trabajador y a sus organizaciones. Siempre dije lo mismo, siempre lo dije en todas las charlas en las que estuve, que soy habitualmente convocada a charlas sobre derechos humanos, siempre explico eso, que nunca hay que apoyar los avances antidemocráticos dentro del Estado capitalista, porque terminan reportando, como te digo, contra quienes luchan, contra sus organizaciones, y todo este clima y años de judicialización que llevamos desde el gobierno de Macri en adelante alrededor de estos casos, es lo que ahora le están aplicando las organizaciones sociales y piqueteras. Esos criterios donde aparece una prueba, alguien llama por teléfono y se va construyendo una causa que el único objetivo que tiene es delimitar a quién se persigue y a quién no, que en este caso es notorio cómo hay un recorte de realidad. Yo sé que hubo corrupción bajo los gobiernos kirchneristas porque lo dijo Cristina Kirchner, o sea, no necesito ni siquiera deducirlo. Ella misma Bueno, dijo... tuviste un secretario de Obras Públicas tirando bolsos con Claro. dinero, Pero ¿no? lo dijo ella, creo que alrededor de ese mismo caso, lo dijo. Lo que pasa es que ella no asume la responsabilidad política que corresponde a eso. El kirchnerismo nunca asumió la responsabilidad política de haber gobernado tantos años y haber sostenido ese esquema. Ahora, yo me pregunto por qué en esas causas no está Calcaterra. Porque dijo que lo que él daba no eran actos de coima, sino que eran aportes para una campaña electoral. Te toman el pelo. Te toman el pelo con los argumentos. Esa causa es un recorte. Para mí es un avance antidemocrático y yo le preguntaría a Macri, a los que salieron a defender las instituciones, ¿qué opina si el juez o el fiscal que lo juzga a él en una de esas causas que ha tenido, Correo. contrabando, correo, que tiene varias, contrabando, correo, va a tomar el té al Instituto Patria con Cristina? ¿Cómo se sentiría él? Diría, ¿qué justicia independiente? ¿Vivan las instituciones? No, me estás tomando el pelo. Entonces, claro, me estás tomando el pelo. Entonces yo nunca creí que la justicia en esta democracia capitalista es independiente, pero en este caso no se guardaron ni las formas. Y como te digo, sienta precedentes muy graves. Después, volviendo al punto anterior, no coincido en nada con Cristina cuando ella dijo, nos persiguen a Lula, creo que dijo Evo, no sé si dijo Correa, y a Trump. No tiene nada que ver con Trump. Como dice el dicho popular o la frase popular, en Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no hay embajada de Estados Unidos. Y se aplica también en esto. Lo que ha dado en llamarse lawfare es una política de Estados Unidos para la región. Trump no puede ser víctima de eso. Trump es el dueño de eso. Es uno de los máximos referentes de ese país con multinacionales. No tiene nada que ver con no es comparable, además que intentó un golpe de Estado, tiene causas por abuso, ¿no? Me parece que ya, viste, me daría un poco resquemor la comparación, pero más allá de eso es totalmente distinto porque precisamente desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se forman a los jueces de la región para que jueces como Sergio Moro lleven adelante estas causas y se va instalando lo que ha dado en llamarse el partido judicial o el gobierno de los jueces, donde ellos deciden quién puede ser candidato o quién no. Y es grave. Miriam, muchísimas gracias como siempre. Por favor, muchas gracias a ustedes. Miriam Bregman, Crónica Anunciada.
Crónica Anunciada.